Estoy con Miguel Méndez. Muchísimas gracias, Miguel, por la oportunidad de entrevistarte. Muchas gracias. Platícanos un poquito cómo fue la historia y cómo fue que tú te involucraste o te interesaste por la pintura, el dibujo. Bueno, mi proyecto se llama Mején. Es el nombre de una semilla nativa de Tabasco, de maíz. Sabemos que pues México tiene una diversidad de maíces muy amplia y mi proyecto pues busca eh, imaginar cómo sería medir el mundo a través del maíz y siendo la semilla la unidad más pequeña de este sistema de unidades. Y mi interés en este tema pues parte porque yo estudié arquitectura Ok. y hay una relación muy interesante en la investigación artística que se cruza con muchas disciplinas. Entonces, yo llego a este proyecto a través de una serie de ejercicios que son de dibujo, fotografía, y uno que es más performático en el espacio público para justamente nutrir estas posibilidades e imposibilidades también de medir el mundo con el maíz, que es sustento de las familias, es sustento de la economía, ¿no? Como que tiene una relación que va más allá de solamente una cuestión meramente artística, este, y que de cierta manera para mí conecta por una parte una dimensión de producción alrededor del espacio, preguntarme cuestiones de las medidas, ¿no? Que son cosas que usualmente hacemos cuando diseñamos objetos, cuando diseñamos casas, ¿no? Sí. Entonces todo tiene una medida y esa medida pues es una construcción que hacemos por acuerdo social, ¿no? Y entonces como para subvertir esas medidas, pues, ¿qué podemos inventar, no? Ok. Tu área, tu especialización creativa es el dibujo, la pintura, la ilustración. Pues, mi proyecto está insertado dentro de una categoría que se le conoce como medios alternativos, que son justamente estas prácticas cercanas al arte actual, al arte contemporáneo, que permiten trabajar desde diversidad de medios. Entonces, yo no me siento solamente acotado a una técnica en específico, sino mi trabajo se centra en preguntas específicas. Es decir, si tengo que contestar para mí mismo y para otras personas, en este caso, cómo sería el mundo midiéndose con maíz, naturalmente voy a buscar en la riqueza y diversidad de medios que tenemos disponibles en el arte actual para encontrar formas del arte que puedan responder a esa pregunta. Tú, al medir el mundo a través del maíz o de esta cosmovisión, de todo lo que implica culturalmente, supongo, pues los procesos del manejo del maíz, ¿no? Y de la alimentación, ¿cómo fue que tú volteaste a ver esa parte? O sea, ¿por qué a través del maíz? ¿Por qué no a través, por ejemplo, de otro tipo de problemáticas, ¿no? Sociales? ¿Por qué a través de la cultura del maíz? Me parece que más ahora es muy relevante el maíz debido a que pues el año pasado se promulgó que no se siembre maíz transgénico en México y pues muchos seguramente hemos escuchado esta consigna de que sin maíz no hay país, ¿no? Okay. Entonces, no solamente estoy hablando de un fenómeno que es exclusivo a mi tierra natal, que es Tabasco, sino que a lo largo del territorio, ¿no?, de México, que es diverso y muy amplio, eh, nuestras geografías están entretejidas también a través de la milpa, a través de los sistemas de agricultura temporal, ¿no? Como todas estas producciones de economías alternativas y que tienen una dimensión de preservación de las especies nativas que también forman parte de este sistema, ¿no? Y que el maíz es como, pues por así decirlo, la columna vertebral de este sistema. Eh, si bien entre las distintas especies que se siembran hay, hay reciprocidad, hay, eh, vamos a encontrar como simbiosis incluso, ¿no? De alguna manera también están conectadas directamente a nuestro sistema alimentario, ¿no? Entonces,
si nos damos cuenta, pues ciencia, alimento, hábitat, territorio, paisaje, se entretejen y se conectan a través del maíz en México. ¿Cómo es, hablando de estas conexiones, cuando tus procesos creativos surgen, cómo es que conectas el tema con los procesos o las técnicas que tú utilizas? ¿Tiene que ver o no hay una relación? Pues, o sea, yo ocupo el maíz no solamente como metáfora, sino la ocupo también como material y medio de trabajo. Entonces, en este proyecto, que pues obviamente solo estamos viendo una fracción de este proyecto, pues el maíz es como, es central y vamos a encontrar, por ejemplo, que el maíz es el material con el que se hace la obra de arte, como por ejemplo estas escuadras que están aquí del otro lado de la sala. El maíz, que es el soporte, ¿no? Por ejemplo, trazando una línea en el espacio público de maíces, ¿no? Que es una instalación de sitio específico que hice el año pasado, pero también dibujando sobre el maíz, es decir, el maíz no estando presente, pero siendo representado en el dibujo, ¿no? O sea, como que en realidad hay muchos juegos en el medio en el que el maíz es central, el maíz es la base, el maíz es el material, el maíz es la técnica o el maíz es el tema del que se está hablando. Y en relación a lo que se quiere decir con cada obra, pues es lo que va sucediendo con cada una de las piezas. En este sentido, tú manejas multimedios, me comentas. ¿Cómo ves la cuestión de las nuevas tecnologías aplicadas a la creación, sobre todo de imágenes? ¿Crees que las técnicas más tradicionales, independientemente de los medios que tú manejas, cómo ves esta diferenciación, nuestra brecha entre lo tecnológicamente moderno o actual y las propuestas más tradicionales? ¿Les ves vida? ¿Les ves todavía? Yo creo que todos los medios tienen posibilidad de reinventarse y existir, ¿no? Al final de cuentas, usamos los medios del arte para poder comunicar ideas, experiencias, sensaciones, construir narrativas, enunciar el mundo, ¿no? Y también transformarlo a partir de ello. Y más allá de una posición 100% personal de mi parte, yo creo que compartiría tal vez un momento histórico en la historia del arte, que es cuando se descubre la fotografía, ¿no? Okay. Entonces, cuando se inventa el daguerrotipo, que es como esta impresión fotográfica que es como muchos puntitos, ¿no? Que es como justamente como los fotones se insertan en el soporte para la invención de la foto. Y todo lo que devino después de ese descubrimiento y ese boom tecnológico, porque al final de cuentas la tecnología siempre ha estado, ¿no? Entonces, la aparición de la fotografía transforma también la historia del arte, porque de repente ya no era tan práctico pedirle a un pintor, oye, hazme un retrato de mi familia, ¿no? Ya se lo pedían al fotógrafo. Y entonces los artistas en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, pues trabajan de alguna manera en reinventar qué más podemos hacer, ¿no? O sea, ya la pintura había llegado a un punto en el que se había alcanzado un punto de representación de la realidad con una técnica súper perfeccionada, pero ¿qué más podía hacer la pintura, ¿no? ¿Y qué cosas puede hacer la pintura que no podía hacer la fotografía? Y entonces podemos ver como que surgen otras figuras en el arte, no sé, pensemos en Monet, para poder representar, por ejemplo, el paisaje, su mirada cambia y es transformada por la misma tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cuadros de Monet tienen encuadres fotográficos y unas dimensiones más, por así decirlo, arquitectónicas, más espaciales, que en ese momento la fotografía no podía reproducir, ¿no? Y entonces es una cuestión crítica como pensar también cuáles son esos límites que existen en los medios del arte para poder entonces decir, bueno, desde estos límites, ¿cómo los podemos empujar? Y cómo el propio trabajo de un artista puede cuestionar ese límite, ¿no? Trasladado a mi propia práctica, yo creo que siempre me estoy preguntando cuáles son los límites de mi medio, y mi medio es la arquitectura. Entonces,
sabemos que los arquitectos dibujamos planos, diseñamos edificios, construimos estructuras, pero además de eso, ¿cómo puedo expandir yo mi propio quehacer? ¿Cómo puedo expandir mis propias técnicas y mis propios conocimientos? ¿Y qué medios dispongo para poder trabajarlos, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece la tecnología como pregunta. Y aparece como pregunta y no como una respuesta inmediata a las cosas, ¿no? Que creo que ante pues la aparición de otros sistemas como la inteligencia artificial, ¿no? Y otras tecnologías contemporáneas, pues también habría que preguntarnos para qué fines los estamos ocupando, cómo los ocupamos de manera crítica y cómo nos cuestionamos los propios límites de lo que hacemos. Si tuvieras que mencionar a algunas personas que te han inspirado en tu trayectoria, ¿qué personas me mencionarías? ¿Cuáles son las que más, dos o tres más representativas que digas, esta obra yo cuando conocí, quien fuera, ya sea escultor, arquitecto, pintor, sí, ¿quiénes son los que dijiste, wow? Creo que estas personas siempre están mutando, nunca son las mismas. Y hay de distintos tipos. No quiero pensar que por decir algunas ahorita son absolutas, pero yo pensaría que una de las figuras artísticas que más influye en mi trabajo es Sol Lewitt, que es un dibujante y artista de la escuela del conceptualismo. Ver sus dibujos de pared, que creo que fueron de los momentos más significativos para mí en mi experiencia artística. Y quiero pensar que también el trabajo de Agnes Denes me parece increíble y como muy relevante. Ella es famosa por haber hecho un cultivo de trigo en Manhattan, en una bahía, y creo que ella es como una inspiración para mí por esta dimensión de lo público y del territorio. Y creo que más que un artista, yo creo que también es importante como mencionar a Gilles Clement, con su texto Manifiesto del Tercer Paisaje. Creo que ese texto para mí es como uno de los más influyentes para mi propia práctica, tanto como arquitecto, pero como también como artista. Me parece que es muy pertinente para entender procesos que obedecen al territorio y al paisaje y la transformación también que vemos en el suelo, ¿no? Del planeta, ¿no? Creo que son algunos que podría pensar. Obviamente, yo voltearía a ver el trabajo de Cocina Colaboratorio, que tiene una incidencia también en nuestra región, y trabajan con semillas nativas de maíz y procesos comunitarios directamente en donde suceden las cosas en las comunidades en el campo, y también los colectivos que trabajan a la búsqueda de desaparecidos, desde la dimensión también de cómo se traduce estos procesos súper dolorosos en México en formas del arte para comunicar lo que también nos atraviesa a todas y a todos. Miguel, ¿hay algo en el horizonte que te haga dudar de seguir en este camino de la creación? ¿Hay algo que creas que te pueda desviar o en 5, 10, 15, 20 años tú te sigues viendo dentro de la creación artística? Sí, yo creo que algo que nos detiene a muchos es el miedo. Eh, y creo que citando a otros artistas, cuando uno siente miedo es porque probablemente está saliendo de su zona de confort. Y entonces creo que yo no me veo a mí mismo haciendo exactamente lo mismo que hago yo hoy en 10 años. Tampoco me apresuro por tener esa respuesta, qué sería lo que estuviera haciendo, pero sí creo que cuando aparecen las ideas o tengo un pensamiento y me da miedo, es por ahí probablemente donde tienes que abordar tu práctica, ¿no? Okay. Justo donde sientes la incertidumbre, donde está la interrogante, donde está bueno, ¿y para qué? Y estas otras como cuestiones que a veces tendemos a evitarlas o a rechazarlas, creo que ahí es donde habita un espíritu creativo que puede ser más revelador y más transformador. Entonces, entonces no hacer arte por la comodidad de hacer arte, sino por la incomodidad
y la pregunta que te genera hacer Claro, arte, ¿no? sí. Creo que eso es muy importante y relevante. Más hoy en día, cuando hay tantas cosas eh, sucediendo que se desenvuelve en torno a los derechos humanos, a la ecología, a lo que se atraviesa entre las distintas comunidades, tanto de producción, lucha y cuidado. Creo que hay mucho de donde podemos hablar, eh, pero hay que hablar también de manera informada y de manera comprometida. Exacto. Y de manera situada, que creo que es como yo lo definiría, para que entonces ese miedo se convierta en una acción verdaderamente, eh, pues más allá de extraordinaria, yo la diría Proactiva, como ¿no? proactiva y de alguna manera dialógica con lo que está sucediendo en el presente. Miguel, pues yo te agradezco muchísimo el tiempo, la entrevista. La verdad, este proyecto de entrevistas es muy interesante porque nos permiten acercarnos a un diálogo un poquito más profundo que el que se puede presentar con la obra directamente, ¿no? Es muy, como te dijera, gana uno mucho cuando puede acceder de primera mano al diálogo con el artista. Entonces yo te agradezco bastante el hecho de que nos hayas regalado estos minutos. No sé si tengas algún medio donde la gente se pueda comunicar contigo, donde pueda Sí, buscar tu obra. sí, me pueden buscar en Instagram como @Miguel Méndez, solamente que el Méndez escríbanlo sin las es, o sea, Miguel MNDZ, Ok, pero si me buscan como Miguel Méndez me van a probablemente encontrar. ok. Pues Miguel, ojalá que no sea la última vez. Es la primera vez que nosotros nos conocemos, realmente tenemos el contacto, pero esperemos que en un futuro no muy lejano podamos volver a platicar para ver cómo ha evolucionado tu Sí, proyecto. Por el muchas momento gracias. te agradezco muchísimo la entrevista. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañan en Registro Pictórico. Buenas noches.